Nueva hora de actualidad en Infinita. Esto es ahora es cuando. Esta mañana por la 100.1 y también Infinita.cl vamos a conversar con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien y a disposición de esta entrevista. Muchas gracias, Lautaro, por acompañarnos. Muchas gracias, Lautaro. Lautaro, usted en algún momento, hace pocos días atrás, después de la conversación que tuvimos con el economista Óscar Landerreche, manifestó su preocupación, su aprensión, su inquietud respecto de si el socialismo democrático o no cumpliría con ratificar los apoyos postprimarias. ¿Sigue sosteniendo esa preocupación, especialmente después de haber escuchado a Carolina Toay en la intervención del debate de Clinic y Radio Pauta, donde cuestionó también los resultados que han tenido los partidos comunistas en el mundo gobernando? A ver, hay como dos o tres cosas en esta pregunta. La primera, yo hice una formulación referida a los dichos de Landerreche y no de la candidata Carolina Toay, a pesar que el apoyo que él le entrega es a Carolina Toay, digamos, como candidata en esta primaria. Y lo que llamé la atención es que afecta un compromiso que tiene la candidata Carolina Toay respecto a el resultado de las primarias y la conducta de mutuo propio, voluntaria, por adhesión y ojalá con entusiasmo, que cada una de las candidaturas va a tener terminada la primaria respecto a quien gane la primaria. Porque ahí hay un fair play, hay una ética, hay un valor comprometido y que tiene que ver, digamos, también con un mensaje a la ciudadanía, así como nosotros hemos destacado mucho que nuestro sector ha sido capaz de instalar una primaria para resolver la mejor candidatura, cuestión que por más que quiso una parte de la derecha no lo logró. Hay que decir que la palabra comprometida se honra, que es uno de los temas que tiene distanciada a la gente de la política. Lo segundo, las formulaciones de cierre, o parece que de cierre, que hizo la candidata Carolina Toay respecto a cada uno de los tres candidatos, no fue solo a Janet Jara como candidata del Partido Comunista y de Acción Humanista, y la relación que hace respecto al fracaso o la imposibilidad de llevar a una situación de mejoría de confort inmaterial a la población donde dirigen, se le quedó afuera un pequeño país, una pequeña comunidad que ha crecido poco y que no es ninguna gran potencia hoy día y que se llama China. Y se le quedó afuera también otro país que es vecino de esa y que se llama Vietnam. Es decir, si fuera por hacer esas asociaciones. Cuestión que las digo solo porque ella hizo una formulación y hay que ser completo en la vida, digamos, para que no pareciera que uno esté acomodando una formulación con tal de descalificar una candidatura, porque yo no creo que en la construcción de una propuesta de sociedad en todos los planos existan modelos, que no sea las referencias que uno puede usar, pero la construcción es propia, es auténtica, es adecuada a la realidad de cada país y a las condiciones de cada pueblo. Entonces, sí, preciso las dos cosas. Ajá, Lautaro. El pequeño lugar, digamos, que se llama China, con los cuales muchos empresarios chilenos tienen la prioridad de sus intercambios, y también sumo Vietnam. Y por otra parte, digo, mi respuesta es a Landerreche. La candidata Toay sabrá, digamos, si esto es la mejor ayuda en dejar una señal como que los compromisos se cumplen solo si yo gano, porque eso no existe ni en los barrios, siempre hay un fair play ahí, así sea la pelota mía, tengo que seguir jugando, así vaya perdiendo. Ya, pero usted no tiene dudas sobre el apoyo al candidato ganador tras la primaria si es que la ganadora fuera Janet Jara. No solo no tengo dudas, sino que creo que por madurez, por obligación, por altura política y por sentido país, estamos obligados, todas y todos, a estar como un solo todo tras quien gane la primaria, incluso proponer ampliarnos a quienes no hayan participado en la primaria, porque la batalla respecto a quien dirija Chile, que es el tema de fondo al final, está en disputa, está en juego, y la derecha tiene, digamos, una instalación que amenaza con seria posibilidad de no haber un factor de unidad en el sector que es una alternativa a la derecha, va a instalarse en el gobierno.
Ya. y ya sabemos lo que ha anunciado como parte de su programa, cuántas cosas retrocederían de lo que son las conquistas que se han logrado, por la mirada que ellos tienen de cómo se debe priorizar en la construcción de una sociedad. Lautaro, siguiendo esa misma lógica que usted está describiendo, déjeme preguntarle entonces lo siguiente, porque digamos, las inquietudes de Carolina Toá son incluso previas al comienzo de los debates en torno a las primarias. Ya la habíamos visto a ella plantear serios cuestionamientos, severos cuestionamientos respecto de compromisos del Partido Comunista sobre, no sé, exigencias de condena a lo que ocurre en Venezuela. Incluso había llegado a plantear que ella tenía ahí una gran dificultad de apoyar a un candidato comunista si es que este no condenaba la situación en Venezuela. Lo que hemos visto en esta primaria no ha sido matices sobre las diferencias en términos de los perfiles o las personalidades de los candidatos, sino que han empezado a aflorar diferencias que pueden ser bastante más profundas. ¿Usted detecta efectivamente también esas diferencias? Entiendo por lo que está diciendo que considera que las diferencias no son tan importantes como para no poder trabajar en conjunto y formar un nuevo gobierno en caso de un triunfo en las elecciones de noviembre. Pero es evidente que también lo que hemos visto no son cosméticas esas diferencias, sino que son bastante más relevantes, ¿no? A ver, que hay diferencia fuera de lugar. No solo porque somos de fuerzas políticas distintas, tenemos historias distintas, tenemos miradas respecto al papel que juegan los movimientos y la lucha de los pueblos, etcétera, etcétera. Eso no está en el debate, es obvio que hay diferencias. ¿Cuál es la profundidad de aquellas? Hay que medirla siempre con cuál es el factor que aconsejó la unidad. Uh-huh. Y creo yo que lo que aconseja la unidad es seguir avanzando en una posibilidad de profundización, de cambios, de transformaciones, de reformas, que con nuestro gobierno actual no han sido posibles, entre otras cosas porque la mayoría parlamentaria de derecha ha transformado el Congreso en un mecanismo de freno, de boicot, a políticas públicas que ayudarían transversalmente a toda la población, a todos los sectores, más allá de las militancias políticas. Bueno, hace falta seguir en esa batalla para seguir profundizando la democratización, la justicia social, el modelo de desarrollo con soberanía, país, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se plantea la unidad entre distintos, tiene que preguntarse cuál es el peso de ese factor que convoca la unidad respecto a las diferencias. Y lo segundo, es si las cosas han llegado, digamos, con una consecuencia hasta el final, habría que haber planteado desde el inicio, estamos disponibles para una primaria, pero siempre y cuando de esa primaria no participe el Partido Comunista. El Partido Comunista no entró por la ventana, el Partido Comunista fue parte activísima de construir este espacio de una primaria de unidad para candidatura única del sector, y va a ser coherente y consecuente con esa comprensión del momento Lautaro, político. Ya, y usted tiene la certeza, puesto en ese escenario entonces, de que efectivamente, si es Janet Jara la que gana el Partido Comunista, ¿el socialismo democrático se va a parar irrestrictamente detrás de su candidatura? Yo no tendría, podríamos plantearnos mejor al revés, sería más correcto, porque ¿qué podría poner yo, digamos, como mecanismo de duda de que una parte de quienes hoy día construimos, desarrollamos, llevamos adelante las tareas del actual gobierno, va a quebrar un compromiso que se hace de mutuo propio? Insisto, aquí no hay una condena mediante que obligue a una de las partes a ser parte del factor de unidad. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, déjeme preguntarle un par de cosas que se le atribuyen una minuta que estaría circulando de la candidatura de Carolina Toá, pero que independiente de si existe o no existe la minuta, son cosas que se dicen y la dice el análisis político también, y seguramente usted lo ha escuchado. Esta idea de que la única opción que puede ganarle a la derecha es Carolina Toá, y que si gana Janet Jara, gana la derecha. Es un recurso que yo he vivido antes, y derechamente le llaman voto útil.
es un mecanismo de manipulación, digamos. Porque si teníamos una convicción, hubo un espacio largo para decir no hagamos primaria. Hay un liderazgo que es transversal, que es la única salvación que tenemos como sector para enfrentar a la derecha, porque a mí sigue siendo el gran problema cómo derrotamos a la derecha. Y la verdad que nunca nadie se atrevió a plantear que era la única candidatura. La había ido demostrando que fue sabio hacer primaria porque estaba en disputa qué liderazgo representaba mejor al sector. Y por consiguiente lo que tenemos que hacer es mucho más explicación, mucho más cercanía a demostrar que quien gane la primaria, incluyendo Janet Jara, que yo creo que tiene por ahora una gran posibilidad de ganar la primaria, sino la primera posibilidad, y no lo digo descalificando a nadie, sino recogiendo antecedentes abiertos, va a ser capaz de representar lo que el sector está proponiendo. Ya, pero Lautaro, las encuestas, quedémonos las encuestas, que es la información que tenemos disponible como para hacer esas proyecciones, ¿verdad? Las encuestas avalan esta idea de que la única que puede ganarle a la derecha o competir mejor, en mejores condiciones con la derecha, es Carolina Toá. Respóndame a eso, más allá discrepo de esas encuestas en cuanto a la conclusión que sacan. Discrepo, o sea, no hemos demostrado... ¿Usted dice que Janet Jara es tan competitiva como Carolina Toá para ganarle a la derecha? Sin ninguna duda, ¿sí? Sin ninguna duda. Y el escenario que abren algunas encuestas de que con Janet Jara la posibilidad de que pasen la segunda vuelta 2 candidatos de la derecha es mucho mayor. ¿No le preocupa eso? En su objetivo del Partido Comunista de derrotar a la derecha, usted mismo lo declaraba. Me preocupa y mucho de que la falta de unidad del sector permita que la derecha dispute en segunda vuelta a quien dirige el país. Me preocupa y mucho. Pero tengo convicción, conciencia, razonamiento absolutamente claro de que no será quien gane la primaria quien ponga en juego esa posibilidad de que la derecha pase con 2 candidaturas a segunda vuelta. Será quien afecte la unidad. Por eso que hay que llevar adelante estos debates, faltan 2 semanas, que puedan distinguir a una candidatura u otra respecto a temas programáticos, respecto a temas de cualidades personales, carismáticas, etcétera, etcétera. Todo eso es un fair play absolutamente legítimo y comprensible, pero hay que tener un sentido de responsabilidad política que una vez que termine la primaria, todas y todos vamos a estar como uno solo detrás de quien ganó la primaria, que es la máxima que hay detrás de este mecanismo para resolver la candidatura. Lautaro, conocimos ayer cambio de medidas cautelares para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, solamente en reclusión nocturna en la práctica domiciliaria. Y por lo tanto se planteaba que el alcalde pudiera desplegarse también en función de trabajar por la candidatura de la ex ministra. En el comando de Janet Jara, sin embargo, salieron como a matizar la participación de Daniel Jadwe en ese sentido. ¿Va a participar el exalcalde Jadwe en la campaña de Janet Jara? A ver, yo quiero hacer una precisión que tiene, por una parte, el acuerdo que tomó la dirección nacional del Partido Comunista de levantar la candidatura de Janet Jara comprometió el trabajo activísimo del conjunto del partido, de todos sus dirigentes, de todos sus militantes. La limitación, la inhibición que tenía de aportar más, porque también aportaba desde su programa, desde sus visitas que hacían otras personas a su casa, etcétera, pero de aportar más a ese objetivo que es un acuerdo del conjunto del Partido Comunista, estaba limitado por la movilidad de Daniel. Así como lo está para muchas compañeras y compañeros que estén afectados de salud, están en un hospital o están en su casa, en fin. Resuelto eso, teniendo más espacio, tienen que cumplir con sus obligaciones militantes. Ahora, no todos lo hacen desde una estructura comando, que es un espacio que se construyó de parte nuestra, abierto a la integración de Acción Humanista, como están, de Izquierda Cristiana, de otros liderazgos como Baradit, etcétera, que tienen, digamos, una dinámica de trabajo, y eso está funcionando y no se choca en absoluto con que
los demás compañeros, incluyendo Daniel Jadwe, juegue su papel de aportar a la campaña. Entonces, la sensibilidad respecto a si estará o no, no hay más formalidades dentro de lo que es ya la estructura de funcionamiento de esta campaña, en lo que hemos nominado el comando, ya está cursando, pero ese comando supone que la militancia del Partido Comunista está muy comprometido creativamente, con una autoexigencia muy alta por llegar a más gente, y eso no libera a nadie, y tampoco a Daniel Jadwe. Ya, ahora, lo que sí es un hecho de la causa, visto las declaraciones que el propio exalcalde ha formulado a través de sus plataformas durante estos meses, en que él tiene diferencias respecto de Janet Jara en un montón de cuestiones prácticas, como por ejemplo respecto a la reforma al sistema de pensiones. Él ha sido particularmente crítico respecto de eso. ¿Cuánto compromiso genuino hay respecto de que a él le parezca, a Daniel Jadwe, que Janet Jara representa la esencia del Partido Comunista, como lo entiende el Partido Comunista Daniel Jadwe? A ver, en beneficio de la profundidad y la honradez que tiene cada uno de nuestras y nuestros militantes, él, al igual que yo y al igual que cada uno de todos quienes estamos en esta actividad, tiene como candidata, sin ninguna duda, y sobre esa base aporta con todas las capacidades que están a su alcance, para que Janet Jara no solo se visibilice como la gran candidata que le hemos aportado al movimiento desde el Partido Comunista, sino para que gane la primaria. En eso no hay ninguna duda. Todos los otros debates respecto, fíjate que en las propias exposiciones de las primarias se ha abierto discusión en la necesidad de seguir profundizando con la reforma de pensiones, desde la propia Janet, que lo ha explicado más de una vez, porque ella estaría por terminar con la AFP en una futura situación, por ejemplo. Entonces, yo diría que empezar a interpretar cuestiones que son propias de un alcance, de un matiz que tiene que ver además con las personalidades de cada una de los que militan en el Partido Comunista, es un ejercicio un poquito exquisito para lo que es el fondo del tema y lo que son los desafíos de hoy, los compromisos que todas y todos tenemos. Lautaro, pero ¿hay o no hay en el comando una cierta aprensión con una figuración mayor de Daniel Jadwe y un efecto adverso para el momento que tiene Janet Jara en las encuestas? No, o sea, yo no tengo ningún registro, esto pasó ayer a la 1:00 de la tarde, de ahí, digamos, yo tuve mi propia agenda, me voy a encontrar con ellos hoy día al mediodía, no me llegó ninguna cosa que sea una presión, estuve trabajando hasta tarde con todos los encargados de ¿Y los usted objetivamente cree que sería un aporte o que eventualmente también le podría hacer algún tipo de daño? A ver, dado lo que representa Daniel Jadwe y su trayectoria en el último tiempo. Absolutamente convencido que en esta etapa que uno registra y se estimula con informaciones que muestran en competencia con ventaja para Janet Jara, la pregunta es ¿qué más debemos hacer? Y yo respondo, tenemos que perseverar en el despliegue que hemos manifestado de Arica a Punta Arenas, cada una de nuestros núcleos, de nuestras articulaciones, de nuestros dirigentes, buscando incluso implementar y darle una mayor calidad a ese vínculo con la gente. Eso es lo que hay en ese plano. No tengo pero ninguna duda que todos y todas suman fuera de lugar. El tema es si suman más todavía, por capacidades, por calidades, por mejores formas de comunicarse, por empatías con núcleo, y yo creo que dentro de eso no hay quien, incluyendo en el Jadwe, vaya a restar, que no sea a enriquecer, a ampliar, a diversificar, a lograr, digamos, que el respaldo sea todavía mayor. ¿Hacia dónde, Lautaro Carmona, crece el respaldo de Janet Jara? Digo, en campaña y aprovechando sobre todo esta recta final, ¿no? Las elecciones son en 2 domingos más. ¿Hacia dónde crece el respaldo? ¿Hacia dónde se busca ese respaldo? ¿Se crece hacia sectores de izquierda que no se sienten hoy día representados por alguna fuerza política en particular? ¿Hacia el Frente Amplio, quienes teorizan de que ha crecido en desmedro de Gonzalo Vinter? ¿Hacia sectores históricos de una centro izquierda que ha visto que no hay respuesta frente a
Pueden ser todas las anteriores, ¿no? Pero me gustaría saber, según su mirada, hacia dónde crece el respaldo de Janet Jara. Cuando yo hablo de perseverar, lo hago a partir de profundizar y consolidar la identidad de Janet como una lideresa que referencia a un sector político. Y ella se levanta desde las filas del Partido Comunista en un liderazgo de izquierda. Amplío, y lo digo sin ningún afán de nada que no sea la historia real que ha planteado incluso eventos partidarios, una izquierda que incluye el allendismo. Y sobre esa base viene la gran tarea de comunicar correctamente por qué en esta disputa es tan importante poner el centro en cómo derrotamos a la derecha. Entonces crece desde su identidad a un sector que no es menor y que constituye parte de la izquierda. A través de esos vínculos, ese mundo de izquierda tiene relaciones naturales con sectores progresistas del mundo cristiano, del mundo de los derechos humanos, del mundo de la cultura, etcétera. Entonces tiene posibilidades también de ir avanzando por esas relaciones que se multiplican, dándole todavía una anchura mayor desde el mundo de la izquierda. Y esa es, yo diría, un tema de fondo en una propuesta país, que es una propuesta que no solo es para la izquierda, sino una propuesta que es para la sociedad chilena y particularmente para las y los trabajadores y la gente que vive de un ingreso y le toca, digamos, todo el tiempo de estar batallando en una posición de más vulnerabilidad o debilidad frente a grupos menores que son los privilegiados dentro de este modelo. Lautaro, a propósito, déjeme hacerle un paréntesis, la pregunta a propósito de la mención que hace usted sobre lo que representa el Partido Comunista para el allendismo. No habíamos tenido desde el retorno a la democracia un presidente que elogiara, ensalzara y destacara más la figura de Salvador Allende como lo ha sido el presidente Gabriel Boric, y sin embargo ha sido durante este gobierno donde probablemente se le infringió inevitablemente, sin haberlo buscado, evidentemente, un daño a la imagen de la familia política, digo, del expresidente, con el caso de su hija, la senadora Isabel Allende, que terminó siendo destituida, y de su nieta, Maya Fernández, que terminó obligada en la práctica a renunciar al Ministerio de Defensa, producto de un error cometido por este gobierno en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Déjeme preguntarle cómo interpreta usted que el mismo presidente que ensalzara tanto la figura de Salvador Allende, inevitablemente desde su gobierno terminara generando este evidente daño a la imagen de esa misma familia. No quisiera dejar de distinguir primero. Para nosotros el allendismo es un capital, un patrimonio político, cultural, intelectual del movimiento popular chileno, que habla de cómo se construye una propuesta social a partir de la realidad y de las características de nuestro país. Uh-huh. Y eso lo valoramos altamente. En la frase criolla de socialismo a la chilena con empanada de vino tinto, resuelve muy bien la particularidad, la peculiaridad de propuesta que se hace desde aquí. Lo segundo, en un momento en que hay tanto debate de cuestiones que aparentaban ser secundarias y que están contagiando y afectando duramente, digamos, la actividad política y social del país, me refiero donde está en juego la probidad, donde está en juego la transparencia, etcétera, reivindicamos, fíjate que dentro de las 40 medidas de Allende, las 10 primeras eran probidad, las 10 primeras. No era el medio litro de leche, era primero probidad. Nadie se enriquece, nadie abusa de los autos, nadie sale a viaje, etcétera. Qué gran lección. Y él vivió como lo formuló. Voy al otro punto. Es doloroso, es lamentable que desprolijidades, que afectaciones de falta de rigor, cualquiera sea el espacio, yo no tengo por fin saber cuál, si fue el Ministerio A, el B o el C o el fulano, en la práctica, ese tipo de imprecisiones y de desinteligencia y de falta de rigor
llevaron, digamos, a una situación que no es menor, digamos. Significó la pérdida de Isabel Allende como senadora de nuestro país y la obligada salida de Maya Fernández como ministra, digamos, entre otras medidas fuera de otra cantidad de cambios que obligadamente debieron hacerse. Cuestión que entiendo todavía no alcanza síntesis plena. No se la asigno negativamente al gobierno, tú decías al presidente, porque asumo que esto no tuvo intenciones mediante de parte de los funcionarios que estuvo de por medio en esto y que todavía falta un espacio por precisar para que uno sea justo en asignar responsabilidad. Pero es un golpe fuerte, no es un hecho. Tenemos ahí una dificultad. Sí. Lautaro. Con este procedimiento afecta, ¿sí? Sí, que justo se Escucho. nos... justo Es se- un hecho, dijo, y quedó congelado. Claro, Es un hecho que es un golpe fuerte, digamos. perfecto. Eso no lo voy a soslayar. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, conversando esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Muchísimas gracias, Lautaro, por estar en Ahora es Cuando. Muchas gracias a Gracias. ustedes, buenos días. Buenos Que esté muy bien. días. Muchas